maestros Illuminati planearon y ejecutaron esta idea de la tesis y de la antítesis a través de financiar aquel pensamiento de Carlos Marx, e English, que fue el pensamiento comunista, el pensamiento del socialismo. O sea, fue planeado, estaba en la agenda de ellos. Fue estratégico este movimiento. ¿Por qué? Porque tenían que sacar o tendrían que traer al mundo un pensamiento político, filosófico, opuesto a lo que ya se encontraba, que era el capitalismo, exactamente. Entonces surge Carlos Marx y Engels con su pensamiento filosófico acerca del socialismo, es apoyado y financiado secretamente por hay un museo donde están los cheques que se le pagaron a Carlos Marx por crear el marxismo, no el comunismo. Sacar sus panfletos acerca, los libros acerca del comunismo. Sí. Y esta es la primera etapa del comunismo. Recordemos que Carlos Marx e Engels escriben este libro a finales de los 1850 y tantos. Y posteriormente a este pensamiento o a este nuevo pensamiento viene lo que es la revolución bolchevique. Sí. Y con ella viene la caída de los zares de Rusia y se implementa o llega a conocerse ya lo que es el comunismo. Sí, es asesinada la familia real de los zares, del zar, y se implementa el comunismo como la antítesis al capitalismo. Ahí es donde comenzamos pues a dos polos en el mundo. La idea era compitiendo, sí. Si nosotros observamos, Estados Unidos es un país que tiene una extensión territorial vasta y su extensión territorial abarca desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico. Un poderío militar que fue creciendo hasta llegar a tener bastante poder, ahora actualmente el mayor poder militar del mundo. La antítesis tendría que ser algo similar. Rusia, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como se llamó en su momento, la otrora URSS, también es un país que tiene una vasta extensión territorial desde el Océano Atlántico, prácticamente hasta el Océano, prácticamente desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, con una vasta extensión territorial, y que su poderío militar fue creciendo hasta llegar a tener una paridad con su similar en fuerza, que era Estados Unidos. Se formó aquella polarización en el mundo, se crearon dos ejes y vinieron dos guerras mundiales. Sí. Dos guerras mundiales que, dicho sea de paso, como dato adicional, fueron ideadas y planeadas, y está comprobado, eso sí es algo que se puede comprobar en el Museo de Londres. Están las cartas que escribió Albert Pike a Giuseppe Mazzini, en donde Albert Pike, recordemos que Albert Pike fue un general confederado y gran comandante soberano de la masonería en Estados Unidos. Sí. Y Mazzini de la mafia, Mazzini, ¿no? También, Mazzini, mafioso. A propósito, como dato relevante, Giuseppe Mazzini, que fue un revolucionario italiano, de él se desencadena la palabra mafia, lo que conocemos como la palabra mafia, que después todo el mundo lo asoció con diferentes movimientos. Sí. Mafia es una palabra, que deriva de este hombre que se llamó Giuseppe Mazzini, que significa, Mazzini está en italiano, Mazzini autoriza forti incendi envenenamenti. Ahí se describe la palabra mafia. Si ustedes lo van apuntando, las palabras principales es Mazzini autoriza forti incendi envenenamenti, que en español castellano significa Mazzini autoriza violencia, incendio y envenenamiento. Esto es, Mazzini era un líder político, militar de aquel tiempo, y él venía a manipular las masas para generar un conflicto en Italia en aquellos tiempos, y a través de esta panfleto que sacaron, en donde Mazzini les autorizaba violencia, incendios, envenenamiento, de ahí se deriva la palabra mafia, porque era una organización que se dedicaba a la muerte y al envenenamiento de la población. Entonces de ahí viene la palabra mafia. Y Giuseppe Mazzini le escribe estas cartas, Albert Pike le escribe estas cartas a Giuseppe Mazzini, que era su similar en Italia, en donde le explica cómo debería de hacerse para tomar el control mundial. Recordemos que estos dos personajes eran de la orden Illuminati. Y Albert Pike le explicaba que la única manera era tener, primero, una guerra mundial en la que se polarizara el mundo en dos ejes, ¿verdad? En aquel tiempo no se sabía del comunismo, si nada más hablaba él de dos ejes, de dos formas de gobierno. La segunda era tener una segunda guerra mundial y hacer un mini proyecto de lo que vendría a ser la síntesis, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, y de lo cual aparece en la escena Alemania. Sí. Y la tercera era una última guerra mundial
en la que se debería aprovechar el odio racial y político contra dos principales culturas, una la musulmán y la otra la judía, hacer que estos dos se enfrentaran entre sí y generar en el resto del mundo un odio tan grande por estas dos culturas que cada uno de los países tomara posición, ya sea a favor o en contra, y se reencontraran en una guerra sin cuartel, enfrentando estos dos entes de pensamiento tanto religioso como filosófico, que son los musulmanes diferentes, y los judíos totalmente opuestos. Las dos fuerzas. Las dos fuerzas, así es. Esa es la tercera. Y hemos visto que alrededor del mundo han venido sucediendo fenómenos, de los cuales vamos a hablar más adelante, que han venido a dar como consecuencia las cartas que se escribieron Giuseppe Mazzini y Albert Einstein. Muy bien, estamos en antecedentes históricos acerca de lo que sería la planeación del nuevo orden mundial por esta gente